Y mucho tiene que ver, quizás o no, esta falta de representación que tiene respecto a sus candidatos, ¿no? Hoy por hoy los principales candidatos de Alberto Rodríguez A no representan a nadie, se representan a sí mismos para cuidar los privilegios. Pero bueno, vamos a hacer una mirada más profunda, un análisis también con alguien con quien siempre da gusto charlar por los conceptos y por la claridad también, porque es un intelectual y siempre está bueno tomar este café virtual en Radio Rivadavia, ¿no? Y tiene que ver con esta pérdida de poder que ha tenido Alberto Rodríguez A. Juanjo Laborde Ibarra, ex legislador provincial, a quien le digo buenas tardes, y te sirvo un poquito de café, ¿edulcorante o amargo? No, con edulcorante. Muy bien, muy bien, no, porque viste que hay gente... Amargo están los tiempos, como hay que ayudarlos un poco para levantar sobre todo el ánimo, ¿no? ¿Cómo estás, Juanjo? Buenas tardes. Nuestra esperanza. Buenas tardes, Emiliano, un gusto escucharte y gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, recién veníamos analizando, inclusive durante toda esta semana, que tiene que ver con esta pérdida de poder que ha tenido Alberto Rodríguez A comparación de otros años, ¿no? Cachetazos de la justicia federal, lo que acaba de suceder estos días en Fortín el Patria, bueno, situaciones que ha tratado de organizar, por ejemplo, el Mundial Juvenil Sub-20 en La Pedrera y no lo pudo realizar, lo que pasó con Mones Ruiz el año pasado. ¿Qué opinión te merece de este gobernador que cada vez se nota más desdibujado en cuanto al poder y el poder político también, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente es así, este es un gobierno que se va día a día devaluando ante los ojos de la gente y su correlato es la pérdida de poder. Yo creo que sería, si me permitís sintéticamente, yo creo que los motivos serían tres grandes motivos. El primero es una cuestión de tipo constitucional. Es un gobierno que está en la finalización de su último mandato, al cual hay que agregarle la edad del actual gobernador. Todo gobierno que se va, a medida que se va acercando la fecha de su expiración del mandato constitucional, va perdiendo poder. Los americanos suelen utilizar una expresión que llaman el pato rengo, que es el proceso de pérdida del poder de los gobernantes cuando está finalizando su mandato, porque las expectativas políticas de la sociedad y de los actores políticos van concentrando su atención en quienes lo van a suceder. Pero a eso hay que agregarle algo que ya tiene que ver con las características de este gobierno, de este gobernador. Hay dos palabras que están circulando en los medios, en las campañas electorales, que yo le pondría mucha atención en esta idea de la pérdida del poder, Emiliano. Una es la palabra cambio y la otra es la palabra fin de ciclo. La palabra cambio, obviamente, la están utilizando tanto el candidato de la oposición, que es Claudio Poggi, como el candidato del oficialismo, que es el doctor Fernández. Y esto, la explicación es porque cualquier encuesta, y cualquier encuesta hasta que las que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, es que la gente tiene un nivel de insatisfacción por lo que está pasando, por la profunda crisis que vive la Argentina en general y en particular la provincia de San Luis, donde muchos datos de la crisis se han agudizado, entre ellos la pobreza, el tema de la inseguridad que no estaban antes en San Luis, y que las encuestas dicen que la gente está insatisfecha, está enojada, hay mil manifestaciones, hay manifestaciones hasta de tipo generacional, cuando los chicos, nuestros hijos o nuestros nietos dicen, yo me quiero ir del país, me quiero ir de la provincia, acá no tengo futuro. Y lo otro que es la palabra fin de ciclo, sobre el cual me gustaría, esto sí ya tiene mucho que ver con el diagnóstico que está haciendo la oposición en particular. Pero empiezo por la primera, por el cambio. Dale. Los niveles de insatisfacción que tiene la sociedad argentina y de San Luis en particular, en materia de, pongámosles título, porque da para largo, el tema de la inflación, el deterioro salarial, la desaparición del futuro, el sentimiento y la incertidumbre de la gente que dice, si hoy estoy mal, mañana es probable que esté peor. Entonces, frente a ese dilema, esa crisis, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Fuegos artificiales. Esto es lo que hace el gobierno con este evento musical que hizo en Villa Mercedes, que puede ser divertido, yo reivindico las expresiones culturales, pero la urgencia la gente pasa por otro lado. El tema de la inseguridad.
San Luis siempre se caracterizó, vuelvo a una vieja expresión, pueblo tranquilo y buenos amigos. Sí. En San Luis la inseguridad era muy periférica, era excepcional. Hoy aparecen datos o denuncias, como uno ya las venía escuchando, viendo, enterándose en las grandes urbes, de que por un celular o por una zapatilla te pegan una puñalada. Literalmente. Sí. Toda esa percepción que tiene la gente, absolutamente justificada, la gente no la quiere más. Y por eso la necesidad del cambio. Y la pregunta es, ¿qué, realmente el candidato al oficialismo quiere cambiar esto? Si el oficialismo lo que busca es la continuidad de este estado de cosas, y los fuegos artificiales, música, obras monumentalistas, pero que no le solucionan a nada a la gente. El tema cambio es, hay que terminar con esto. Tenemos que volver a tener un gobierno que tenga frente a la crisis, lo que comúnmente se suele decir un piloto de tormenta, un gobernador que enfrente con seriedad, con responsabilidad, con sentido común, sin fantasías, encarar los problemas de la gente, de la sociedad. Y estoy absolutamente convencido que por el oficialismo no viene eso. Esto es pan y circo. O diría circo, porque el pan cada día es menos, Claro. es menor. Claro. Y el otro tema es el de fin de ciclo. 40 años de una familia controlando el poder de la provincia es un hecho inédito, es un hecho de un abuso en las prácticas democráticas republicanas que la historia, no solo de la Argentina, nunca se conoció. Y permitime que traiga la memoria o el conocimiento de muchos puntanos un acontecimiento no tan grave, pero bastante parecido. En el año 1904 había una crisis política, sucedió una crisis política, una revolución, como antiguamente se resolvían los problemas políticos institucionales en San Luis. Hay una revolución, gobernaba una familia, la familia Mendoza, eran 3 hermanos que se habían sucedido entre sí, con algunos periodos intermedios de otros parientes, que gobernaron la provincia de San Luis desde 1878 a 1904. Son derrocados por esta revolución, que fue un 13 de junio de 1904. Eran los hermanos Mendoza, Toribio Mendoza, Heriberto Mendoza y Jerónimo Mendoza. Cuando se produce la revolución por el hartazgo y el cansancio de la sociedad, porque controlaban férreamente los recursos del poder, entonces el hartazgo saltó los procedimientos democráticos y constitucionales, hubo una revolución, los derrocan a través de un hecho de violencia. Producido ese evento, se entera el gobierno nacional, el gobierno federal, y decide utilizar un recurso extraordinario que es la intervención federal. Gobernaba en aquel momento el general Roca, ya se estaba yendo, era la finalización de su mandato, y hay un gran debate en el Senado, donde estaban los que querían restablecer el gobierno de Roca o el de los Mendoza, pero estaban los otros, que terminaron triunfando, que estaban de acuerdo con la regeneración política de las prácticas en la Argentina y también en San Luis, que sostenían la defensa del hecho revolucionario. Hay un gran debate, hay unas palabras de quien fue en el Senado el miembro informante de la necesidad de la intervención federal para producir el cambio, este fin de ciclo, que fue Bernardo de Irigoyen. Bernardo de Irigoyen era el senador por la provincia de Buenos Aires, que tiene unas palabras, mira, yo bajé de mi biblioteca un opúsculo que publicó el senador, que lo tengo aquí, una joya, es de fecha 16 de junio, cuando se trata del año 1904. Dice textualmente, te lo hago, son pocos renglones, el senador Bernardo de Irigoyen, y después trasladémoslo a la situación actual. Sí. Dice Bernardo de Irigoyen: he oído decir que hace 26 años que la familia del señor gobernador Mendoza domina en aquella provincia. Tiempo largo, señor presidente. 26 años de dominio de una familia debe cansar a un pueblo. Entonces, este fin de ciclo, esta expresión de Bernardo Irigoyen, 26 años debe cansar a un pueblo, uno podría hoy decir 40 años, mucho más. Claro. Entonces, me parece que el cambio, el fin de ciclo, está tan instalado en la sociedad de San Luis, que yo creo que y en esto tengo una mirada optimista sobre el resultado electoral del próximo 11 de junio, de que el pueblo de San Luis va a votar el cambio, no va a votar la continuidad, porque está cansado de que esta provincia ya está sometida durante no 26 años, como decía Bernardo Irigoyen, sino de 40 años. Entonces me parece que el cambio, el fin de ciclo,
son dos de las palabras que de alguna manera van a ser eje de esta campaña electoral, porque yo creo que expresan la demanda de la sociedad de San Luis. Esta idea de que San Luis es de propiedad de una familia es un hecho hasta política y ideológicamente aberrante. Somos una democracia, somos una república, y los que gobernaron la juzgará la historia, pero hoy hay que encarar problemas tan delicados en lo social, en lo económico, en materia de seguridad, que este gobierno no da ningún tipo de respuesta, y si tiene alguna, no digo pan y circo porque no hay pan, es circo. Vamos con eventos culturales, musicales. Me parece que se ha cumplido un ciclo en la provincia de San Luis. Sí, bueno, ese circo tampoco puede tapar hoy la realidad, que son números concretos, pero te pregunto también, siguiendo con esta lógica, vos recién hablabas y decías de revolución. Cuando hay una revolución, primero tiene que haber una revolución en las personas, ¿no? ¿Crees que ya hay un cambio cultural en el pensamiento de la gente de San Luis, que por muchos años se dejó llevar quizás por la coerción, el temor, el miedo? Quizás pensás que para hacer esa revolución después de 40 años, primero hubo un cambio en la sociedad de San Luis. ¿Sabe dónde creo que el cambio cultural, la palabra revolución a veces puede tener ciertas reminiscencias de violencia? Sí. Yo creo que no es nada más alejado de las necesidades de la sociedad argentina y del ciudad de San Luis que algo cercano a la violencia. Yo creo que hay un cambio cualitativo en lo cultural, que sabe cuál es el tema del miedo. Claro. En otras épocas paralizaba el miedo. En víspera en víspera de los procesos electorales, vos encontrabas gente que te hablaba de la necesidad del cambio, pero te lo decía en voz baja. Eso ya no existe más. Hoy me parece que la gente se anima mucho más, y me parece que es un dato muy importante, y creo que aparte hay datos de la realidad objetiva. A vos te pueden entretener una noche trayéndote un cantante que sea de tu simpatía, pero el otro día vos tenés que levantar, tenés que trabajar, a mediodía o a la tarde tenés que ir al supermercado y ver los precios que han aumentado respecto al día anterior. Ahí se termina el circo. Entonces me parece que enfrentar esta grave realidad que está viviendo la Argentina, y también, insisto, San Luis, en algunos indicadores son muy preocupantes, hablo de inseguridad y hablo del tema de la pobreza, la pérdida creciente de puestos de trabajo de la actividad privada. Me parece que es un tema que ya no, con la propaganda no alcanza. Y me parece que esto me hace percibir esto que estás diciendo vos, la necesidad de un cambio de la sociedad. Yo insisto, obviamente que es un tema de responsabilidad de la clase dirigente, y no hablo solamente de la dirigencia política, hablo de la dirigencia empresarial, intelectuales, sindicales, comerciantes, que hay que enfrentar la grave crisis económica, pero también creo que tiene que haber un cambio de la sociedad. La sociedad tiene que exigirle a sus gobernantes un cambio de actitud. Yo creo que la Argentina y también San Luis está requiriendo, que es una opinión personal, una especie de sobredosis de ejemplaridad, en el sentido de que los que vengan a gobernar este país, esta provincia, tienen que tener un código de ética personal, no solo desde la función pública en sí, sino también de su vida, digamos decir, privada. Mira, además de ser, hay que parecer, ¿no? Desde luego, como decía, como la mujer del César. Yo creo que la sobredosis de ejemplaridad no puede ser, a ver, un ejemplo, no puede ser que se hable del pueblo, de solucionar los problemas del pueblo cuando se gana una jubilación estatal de 9 millones de pesos. Es decir, ¿desde qué lugar me están pidiendo un sacrificio a mí para salir de esta encrucijada que vive el país? Tiene que haber ejemplaridad, y tiene que haber ejemplaridad en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. El Poder Judicial, que es un gran tema pendiente de reformar en San Luis, no puede ser que al Poder Judicial, que son quienes son los garantes de nuestra seguridad, de nuestras libertades, de nuestro patrimonio, accedan gente que no está preparada, que no ha aprobado el examen de idoneidad, o que tiene conductas privadas absolutamente indecorosas, como el caso muy conocidos en San Luis. Me parece que son todos cambios que creo que la sociedad se lo va a exigir al próximo gobierno. Gobierno que tiene, insisto, que gobernar con esta sobredosis de ética, de ejemplaridad, y también con sentido común. Es decir, uno puede ver obras públicas que pueden ser visualmente atractivas, pero que no le resuelven no solo ningún problema a la gente, sino que son negociados tanto del funcionario que la licita como de la empresa constructora que la hace.
Es decir, están usando dineros públicos que tienen como finalidad fundamentalmente solucionar problemas de la sociedad para seguir haciendo negociado entre el funcionario y su empresario amigo. Estas cosas hay que terminarlas definitivamente en la provincia de San Luis. Juan, en estos 8 años de Alberto Rodríguez A, y sobre todo lo que fue después la última elección, después de sus primeros 4 años de gobierno, dejó de nombrar a Alberto Rodríguez A, Claudio Poggi, manejándose con una lógica comunicacional de lo que no se nombra, no existe. Y eso lo mantuvo por mucho tiempo, excepto hasta hace unos días que empezó a hablar de Claudio Poggi y de la oposición, Alberto Rodríguez A, diciendo, bueno, si la oposición gana, van a destruir todo lo que hemos construido. Ayer dijo en un medio de Villa Mercedes que Claudio Poggi había dicho que iba a cerrar la Universidad de La Punta, empezó a aclarar Poggi y decir que esto claramente no iba a suceder. ¿Crees que en este afán de empezar a diseminar miedo en la sociedad de San Luis, el primer temeroso es quien dice estas versiones, en este caso el gobernador? Mira, en la Argentina hay una expresión que se suele usar que se llama la ley Baglini. Baglini fue un diputado nacional de la Unión Cívica Radical que pasó, entre otras cosas, aparte de haber sido un gran diputado, desgraciadamente hoy fallecido, sí, que decía lo siguiente: una fuerza política, un candidato, cuando está cerca de acceder al poder, va moderando sus declaraciones, sus propuestas, porque empieza a acercarse al poder y concretamente la posibilidad de ejercer y asumir responsabilidades. Pero en la medida que se aleja, que está más lejos de un éxito electoral, tiene declaraciones irresponsables, no solo en cuanto a prometer el oro y el moro, como se dice, sino también en bastardear a sus oponentes. En el caso específicamente de las propuestas del oficialismo, te tomo una, sí. Algo dijiste recién. Yo leí las declaraciones escritas del gobernador diciendo, ese señor, sí, esta especie, refiriéndose a Claudio Poggi, es de una ideológicamente, de una conducta, un pensamiento absolutamente antidemocrático. Esto es decir, los opositores no existen, no tienen nombre. Puede ser una cuestión de detalle, pero transmite esta idea de yo desconozco que tener opositores. Y lo segundo, hablando de las promesas, esto que decía recién, que quieren destruir, sí, la provincia, un disparate. Si hay algo que Claudio Poggi puede exhibir, es que ha sido gobernador y ha gobernado la provincia de Luis mejor que ellos y con mucha más responsabilidad. Y lo segundo es las propuestas de campaña. Mira, te tomo un dato de lo que uno ha visto en la publicidad, que bastante saturado nos tiene, sí, y que lo pagamos entre todos. Dice el candidato a gobernador del oficialismo, el doctor Fernández, voy a reducir los impuestos un 30%. Y después dice, voy a construir 10.000 viviendas. Un mero cálculo presupuestario, reducir los ingresos, reducción de los ingresos provinciales, y aumentar el gasto público haciendo 10.000 viviendas, la pregunta es, o la repregunta es, ¿qué otro gasto público va a sacrificar si va a tener menos ingresos? Y lo que no quieren decir, en el hipotético caso que esto fuese así, la única manera donde ellos podrían reducir el gasto para hacer las 10.000 viviendas es el tema de los planes sociales. Entonces uno tiene derecho a preguntarle, ¿qué están diciendo que van a echar a toda la gente de los planes sociales? Una locura. Por eso me parece que el alejamiento de las posibilidades de un éxito electoral, siguiendo la ley Baglini, los hace decir barbaridades que son absolutamente incumplibles. Bueno, eso es un síntoma de que están perdiendo la elección también. Esta semana Alberto Rodríguez A dijo que iba a construir un parque acuático de 950 millones de pesos en el sur de la provincia de San Luis. Se sabe que hace mucho tiempo el sur de esta zona ha tenido problemas de agua y demás. Y también lo que, sí, llamó la atención anoche fue una reflexión que hizo en sus redes sociales diciendo que la feria industrial volvió y vino para quedarse, bueno, y que Villa Mercedes o las familias de Villa Mercedes se sentían en una capital del mundo, en un evento en París, España, Madrid o en el Central Park. ¿Cómo tomas este grado de desconexión, tanto en la obra pública como en este tipo de expresiones en redes sociales, sobre todo con los números y en esta crisis social que atraviesa San Luis? Yo estoy esperando en esa línea argumental que anuncie que van a construir un cohete para mandar a la Luna el primer puntano que va a llegar a la Luna. Es lo único que le falta. Lo interpreto con la ley Baglini. Mientras más lejos están de ganar la elección,
más disparatadas van a ser las propuestas. Así que en ese sentido, la tomo con humor para responder tu pregunta. Ni siquiera merita analizarlo seriamente. Sí. Estoy esperando el Saturno 1, Saturno 2 del Apolo que mande el primer puntano a la Luna. Sería interesante. Pero respecto a la obra pública, esta obra pública, por ejemplo, de lo que decía recién y vos hacías mención, que tiene que ver también con esta sensación, me parece que el anuncio, particularmente de esta obra pública, tiene que ver con un síntoma de despedida también. Sí, por eso hablo de la ley Marini. Claro, bueno, sí. En la medida que estén más lejos de ganar la elección, y yo creo que cada día van a estar más lejos, vamos a empezar a escuchar propuestas más disparatadas. Bueno, esto del parque, y lo digo con humor, lo del primer puntano a la luna, bueno, hay que acostumbrarse, pero bueno, es todo parte del síntoma de que están perdiendo la elección. Y eso a mí me hace poner una actitud muy esperanzadora, porque la provincia de San Luis necesita ser gobernada con ejemplaridad, con sentido común, donde nuestros gobernantes no vivan tan distanciados de la vida del pueblo. Me parece, bueno, es larga la historia, creo que la conocemos todos, pero insisto, se están yendo. Y eso es bueno, porque como decía Bernardo Irigoyen, 26 años, uno lo actualiza y dice 40 años es mucho, y cansan al pueblo. Yo creo que esta gente ha cansado al puntano. Bueno, el principal ejemplo de este final de ciclo ya lo pudimos observar en Neuquén después de 60 años del movimiento popular neuquino. Sí, final de ciclo, ¿no? Lo que pasa es que lo que se ha agotado en Argentina, y también en San Luis, es una forma de gobernar, una forma de relacionarse los gobernantes con la gente. Por eso la gente crece, no es que me guste a mí, las propuestas antisistema, eso es preocupante. Crecen las manifestaciones de jóvenes que se quieren ir del país. Por eso yo digo, no hay que bajar los brazos. Creo que quienes tenemos algún nivel de vinculación y de responsabilidad y no nos queremos ir del país, no nos queremos ir de la democracia o votar expresiones políticas democráticas, tenemos que tomar nota de esto y entender que el desafío que viene es muy grande y va a necesitar conductas éticas, sobre todo ejemplares, para que los jóvenes no se vayan de la Argentina y para que nadie empiece a pensar que la democracia no es el sistema para gobernarnos los argentinos, que hay otras opciones. Yo me resisto a eso. Yo creo que todo tiene que ser dentro de la democracia. Juanjo, querido, un placer, como siempre, escucharte y seguramente vamos a seguir interactuando, cambiando de opiniones también de cara al 11 de junio. Con todo gusto. A tus órdenes y gracias por el llamado. Un abrazo, por favor. Gracias a vos. Bueno, Juan José Laborda Ibarra también, ex legislador, siempre da gusto hablar y tomarnos este cafecito virtual.